espacio Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tocamos diferentes temas en salud, temas en derecho, temas sindicales, en fin, esa gama amplia de temas a los cuales nosotros queremos llegarles hasta sus hogares por medio de los mismos y en los cuales les invitamos que participen también a través de nuestro Facebook Conversemos y Prosimeca. Ahí nos pueden dar las sugerencias de los temas que también ustedes quieren que nosotros tratemos acá en el programa Conversemos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los medios alternativos para la solución de conflictos laborales. Y contamos con la presencia de la doctora Rosa Abdelnor Granados. La doctora Abdelnor es doctora en Derecho Público y labora como magistrada suplente de la Sala Constitucional desde mayo del año 2003, a quien le damos una cordial bienvenida a su casa y su espacio Conversemos. Doctora. Muchas gracias por la invitación. No, con todo el gusto. Doctora, ¿qué son los medios alternativos de conflictos y cómo se puede utilizar en una intervención? Hoy se habla de medios de resolución de conflictos o de medios de gestión de conflictos, pero el término que todavía se usa de medios alternativos es para buscar formas diferentes, no contrarias, simplemente distintas al medio tradicional de resolver un conflicto, que es el proceso judicial. Entonces, alternativos es en lugar de. Las personas pueden acudir a la vía judicial para resolver los conflictos de carácter jurídico que tengan con otras personas, pero también se ha abierto un espacio para que las personas utilicen otras formas también de gestionar su conflicto que no sea la forma tradicional o el proceso judicial. Cuando se dice que no son contrarias es porque el sistema judicial también tiene métodos alternos, la conciliación, hay diferentes formas o métodos, que ahora hablaremos de esos, o para gestionar conflictos que son diferentes al proceso judicial, pero que también se dan en la vía judicial. Pero la terminología medios o métodos alternativos de resolución de conflictos son formas o métodos que en nuestro país están autorizados y previstos por ley para resolver un conflicto por un medio diferente al medio tradicional, que es el proceso judicial. ¿Y cuáles son esos medios alternativos que existen? Por ejemplo, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica, que es la Ley 7727, que se puso en vigencia en el año 98, prevé en el artículo 2 que las personas pueden acudir a métodos o formas de resolver sus conflictos como la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación y la misma ley dice y otras técnicas similares, que más que técnicas son métodos, dentro de los cuales se pueden cobijar otras formas también que han ido surgiendo, como pueden ser el método de círculos, la justicia restaurativa, que hay incluso una unidad específica al respecto en el Poder Judicial de reciente creación, pero básicamente el arbitraje ya era forma o parte en nuestro sistema, pero más novedosos a partir del año 98, el uso de la mediación o la conciliación, por ejemplo, para resolver conflictos. Ahora que usted menciona esos tres, doctora, ¿podrían decirnos qué es la mediación, la conciliación y qué es el arbitraje para hacer la diferencia entre la diferencia básica entre estos medios alternos con, por ejemplo, el proceso judicial es que en el proceso judicial quien resuelve el conflicto de las partes es el juez. Es ese tercero o esa persona ajena al conflicto que está predeterminado por ley, es decir, las personas no eligen al juez que va a resolver su conflicto, sino que es el juez que está ya nombrado y que por turno le corresponda, es incluso un derecho constitucional a lo que se llama al juez natural, al juez predeterminado por ley, porque eso es una garantía de su imparcialidad, que no es un juez que se elige específicamente para un caso, sino al que le corresponde conocer del mismo, pero es el juez el que resuelve el conflicto. Las partes le hacen llegar el conflicto, las pruebas, sus alegatos, sus argumentos, y el juez sobre esa base va a resolver. En los medios alternos, la riqueza que tienen
es que le devuelven el conflicto a las partes. Son las partes las que tienen el derecho y la responsabilidad de resolver su conflicto. Entonces, en la mediación, en la conciliación, en el arbitraje, en el arbitraje es diferente, es similar, tiene eso de común con el proceso judicial. En el arbitraje, quien resuelve es el árbitro o el tribunal arbitral, que puede ser unipersonal, o sea, de un árbitro, o colegiado de 3 árbitros. Pero la diferencia con el proceso judicial, y por eso se considera un método sui generis, porque tiene características de los métodos alternativos, pero también características del sistema o del proceso judicial, pero en el caso del arbitraje, las partes sí eligen al árbitro. Es un procedimiento más informal o informal frente al proceso judicial, sin que eso le quite la formalidad que tiene por sí mismo el proceso arbitral, pero las partes pueden elegir el idioma del arbitraje, el lugar del arbitraje, el procedimiento o la ley aplicable. La forma en que se lleva a cabo el proceso arbitral por parte del tribunal arbitral tiene un mayor margen de flexibilidad que el proceso judicial, y esa es la diferencia básica con el sistema judicial y con los otros métodos alternativos, en los cuales son las partes las que deciden. En el caso de la mediación o la conciliación, nuestra ley, esta ley que les citaba antes, conocida popularmente como la ley RAC, de resolución alterna de conflictos, esta ley no distingue entre mediación y conciliación, porque dice que las reglas o las normas que se aplican para la conciliación judicial y extrajudicial se aplicarán también a la mediación judicial o extrajudicial. En el lenguaje o entre pasillos en el sistema judicial se conoce más el término de conciliación, porque incluso en los procesos civiles ya ha existido o existe una etapa dentro del proceso en el que el juez convoca a las partes, obviamente no para obligarlas a conciliar, sino para que valoren o evalúen la posibilidad de negociar entre ellas, y si no es posible, el proceso judicial continúa su marcha. El término mediación es un término menos conocido en el ámbito judicial y hoy se identifica con la forma de llevar a cabo un proceso por las partes ayudados por un tercero, pero en la vía extrajudicial. Doctrinariamente se ha distinguido entre mediación y conciliación, diciendo que en la mediación ese tercero que ayuda o asiste a las partes mantiene un modelo exclusivamente facilitativo, o sea, él solo facilita la comunicación entre las partes, que las partes se puedan encontrar y encontrar puntos comunes desde los cuales puede haber un posible acuerdo si las partes así lo desean. Dirige e impulsa el proceso, pero no decide en absoluto. En el caso de la conciliación, la doctrina lo que dice es que el conciliador, además de facilitativo, es decir, de ayudar a las partes a que se comuniquen de forma eficiente, tiene también un modelo de actuación evaluativo, es decir, el conciliador evalúa el caso o el conflicto entre las partes y puede proponerles opciones de acuerdo, es decir, tiene un papel más directivo sobre el caso que el mediador. Pero esa distinción en la práctica se desdibuja prácticamente, al menos en nuestro sistema jurídico, porque en realidad estoy de acuerdo con que no cabe distinción relevante más que académica entre mediación o conciliación. ¿Por qué? Porque en un caso en el que usted asiste a las partes, usted, como dice un mediador senior peruano, don Eduardo Moane, usted en un caso concreto, usted dice, bueno, voy a ser conciliador o voy a ser mediador. Eso depende de las partes, de la actuación de las partes, eso depende del caso mismo y cómo se lleva a cabo el proceso. Hay procesos de mediación donde usted como mediador no necesita más que ser facilitativo, es decir, de facilitar la comunicación entre las partes, porque ellas saben bien cómo hacer propuestas de acuerdo para discutirlas y abordar una posible solución a su conflicto. En otros casos las partes les cuesta mucho o no se les ocurren
opciones de acuerdo, o las que se les ocurren no les gusta a las partes entre sí, y ahí es donde usted como mediador, y ahí es donde se desdibuja si usted es mediador o conciliador, usted puede proponerles opciones de acuerdo a las partes, pero siempre, como se dice en este campo, en lenguaje tentativo, nunca imponiendo un acuerdo, nunca imponiéndole a las partes lo que deben hacer o cómo deben resolver su conflicto, sino haciéndoles propuestas. Usted le dice a las partes, usted primero intenta que las partes traten por ellas mismas de resolver su conflicto, pero si no son capaces, ahí es donde usted puede ayudar. Es parte de esa función del mediador como un healer, se dice, como un sanador. Incluso se habla hoy de los efectos terapéuticos también de la mediación, aunque usted como mediador no es ni juez, aunque lo sea, ni hace de abogado, ni de terapeuta, psiquiatra, psicólogo, aunque lo sea. Es una condición muy sui generis la función del mediador, pero usted puede proponerle a las partes, entonces usted les dice, bueno, me permiten hacer un poco de lluvia de ideas con ustedes. ¿Qué les parece si tal cosa? ¿Cómo valorarían ustedes la posibilidad de tal otra? De manera que sean las partes las que discutan esas opciones, las que ellas digan, mira, pues esto sí podría ser o esto no podría ser, y que finalmente sea más que una sensación el que realmente sean las partes las que resuelven. Entonces, la diferencia básica es que el arbitraje es un medio que se considera en la doctrina como un medio alternativo porque se le distingue del proceso judicial, en el que en el arbitraje, si bien resuelve el tribunal arbitral, es elegido por las partes. Entonces no tiene esa característica propia del proceso judicial y el proceso es más informal. Se distingue más entre el arbitraje con la mediación y la conciliación que el arbitraje con el proceso judicial, y obviamente estos dos últimos con el proceso judicial, en el que en la mediación y la conciliación los protagonistas del conflicto son los que resuelven el conflicto. Entonces el mediador debe ser una persona capacitada, hablándose de mediación profesional, porque todos tenemos algo de mediadores, que podemos intervenir, que nos pide la ayuda un par de amigos, en la familia, y tratar de intervenir y mediar entre personas que tengan un conflicto, pero hablamos de la mediación profesional, donde, a pesar de que nuestra ley no lo exige, pero por recomendación de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, que es el órgano que supervisa y autoriza la creación de centros fuera del sistema judicial para crear esos espacios para que las personas accedan también a formas de resolver sus conflictos. Y lo bonito que tiene estas formas es eso, ¿verdad? Que son las partes las que resuelven ellas su conflicto. Doctora, ¿qué facilidades y mecanismos se les ofrece a los trabajadores para que puedan poner una denuncia, por así decirlo, o indicar una consulta cuando se presenta un conflicto? Ok, la única limitación que establece la ley RAC es que se debe tratar de conflictos patrimoniales de naturaleza disponible. O sea, aquellos derechos de carácter patrimonial y disponibles por ley, en consecuencia, los que no lo son o se refieren a derechos indisponibles, no pueden ser objeto de transacción o de negociación, son los que se pueden llevar a un medio alterno, como puede ser la mediación. El Ministerio de Trabajo tiene su centro de conciliación y arbitraje. Actualmente hay, puedo equivocarme, no lo sé a ciencia cierta, porque eso es algo constante que se estén autorizando centros, pero creo que hay más de 10, puede haber 11, 12 centros autorizados actualmente por el Ministerio de Justicia, donde las personas pueden llegar, en este caso que usted me pregunta específicamente, tanto trabajadores como patronos que pueden acudir a esos centros para resolver sus conflictos de naturaleza laboral, dejando a salvo las limitaciones que establece la ley, que es muy genérica, es muy poca. Las personas pueden, comparativamente, está el proceso judicial, que puede ser un proceso más lento,
con un mayor compromiso emocional y económico para las partes, pero no se trata tampoco de satanizar el proceso judicial, ¿verdad? El proceso judicial ha emprendido también grandes reformas para acelerar los procesos sin perder la eficacia con que se puedan resolver los asuntos, pero estos medios alternos definitivamente ofrecen un espacio donde el proceso se puede llevar de forma mucho más rápida que en un proceso judicial, con un menor coste económico, que esto tampoco sirva de disuasor a los abogados que a veces piensan y son los mayores opositores al uso de los medios alternos, porque a veces se tiene una idea, entiendo yo, mal concebida de que es que no voy a cobrar honorarios, o se puede ver reducida la posibilidad de, o el monto de los honorarios que pueda cobrar. Si usted tiene un cliente y usted le dice, mire, las opciones son estas, porque además eso lo indica la ley RAC, el Código de Moral Profesional del Colegio de Abogados establece como un deber moral del abogado el recomendarle a su cliente las opciones que haya previstas legalmente para resolver su conflicto, entre ellas los medios alternos, obviamente cuando procedan. Es una cuestión de ética hacerlo, porque usted debe buscar lo que mejor favorezca a su cliente, ¿verdad? Y si es una forma más rápida, más económica de ver resuelto el conflicto, pues debe usted proponérselo a su cliente, pero el abogado le puede decir, bueno, mire, podemos intentar esto. El abogado tiene el derecho de asesorar antes, durante y después de un proceso de este tipo a la parte, de manera que no necesariamente sus honorarios se van a ver afectados. Incluso el reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados prevé la posibilidad de lo que se llama la figura del agente, es decir, que un abogado con un poder especial judicial represente a la parte, sustituya a la parte en el proceso de mediación. A mí no me gusta mucho la idea, porque lo bonito de que tiene la mediación es que son las partes las que resuelven su conflicto. Entonces, yo estoy inscrita como árbitro y mediadora en el Centro de Justicia Alternativa del Colegio de Abogados, y cuando hay un caso en el que se me asigna como mediadora, yo le solicito a las partes que asistan ellas. No se les puede obligar, por supuesto, si la parte no quiere y prefiere que vaya su abogado, pero yo creo que eso está en la forma en que usted le explique a las partes en las etapas previas a la audiencia, y recomendar siempre que la parte puede llegar con su abogado, y si el abogado va con el poder que le permite representar a la parte, pues es el abogado el que va a hablar, pero yo creo que eso le resta un poquito esa riqueza, repito, que tiene la mediación, de que son las partes las que, y no solo un derecho, es que las personas debemos aprender también a asumir la responsabilidad de resolver nuestros propios conflictos. No siempre el abogado, lo digo en general, obviamente en cualquier parte del mundo, no me estoy refiriendo a ningún caso en particular ni al abogado costarricense, la figura del agente siempre tiene el problema de que puede haber profesionales donde realmente lo que les interese es pues su postura, la posibilidad de su cobro de honorarios, en detrimento del cliente, porque eso la doctrina lo prevé. Pero yo, por ejemplo, le digo al abogado, dígale a la parte que venga, y ha pasado así. Cuando el abogado va solo como asesor de la parte, uno le explica al inicio de la audiencia y antes, en las etapas previas, que la función del abogado es como la del convidado de piedra. Es decir, el abogado no es el que habla y el que interviene. Si él quiere asesorar a la parte, lo solicita y el mediador le da el espacio que considere necesario para que hable con su cliente o salga en un momento. Usted le debe advertir a la otra parte que la otra parte va a llegar con abogado porque tiene derecho de hacerlo, pero es para no desdibujar, ¿verdad?, la figura de la mediación, y que se convierta en un campo de batalla entre los abogados, que a veces suele pasar, lamentablemente, y que las partes aprendan, que las personas aprendan que hablando, precisamente a propósito del nombre de este programa, que conversando las cosas se pueden resolver y que se pueden buscar puntos en común entre las partes. Doctora, cuando vamos a un proceso de mediación y logramos tener esa empatía uno y otro, y logramos tener un acuerdo
al final se levanta un acta, se hace una minuta, Sí, claro. etcétera. ¿Cómo funciona esto? La informalidad de la mediación frente al proceso judicial no la reduce a una cuestión demasiado informal. Incluso en los Estados Unidos hoy se habla de la etiqueta de la mediación, dando a entender que aunque es un procedimiento o un método más informal o informal frente al proceso judicial, eso no le quita su carácter de medio legal para resolver un conflicto y por lo tanto hay que darle su lugar. El artículo 9 de la ley RA costarricense establece que el acuerdo, que es un acuerdo escrito que hay que hacer, con los requisitos que establece el artículo 12 de la misma ley, el acuerdo de mediación tiene el valor de cosa juzgada material y es ejecutorio de forma inmediata. No necesita homologación de juez en la vía judicial, sino que el acuerdo que redacta un mediador, pero con las indicaciones de las partes, tiene el valor que tiene una sentencia judicial. Si la parte a la que se obliga a algo no lo cumple, la otra parte puede pedir que se le certifique y llevarlo a la vía judicial a ejecutar, porque si no, pues quedaría como algo que no tiene mayor relevancia y las partes no respetarían que es un medio para resolver su conflicto. Entonces, aunque se haga en un lugar donde no tiene el carácter rígido que a veces puede tener una audiencia judicial o que no es un juez el que va a resolver, sino las partes, se les debe indicar, entre las cosas que se le indica a las mismas en el inicio de la audiencia de mediación, es el carácter formal y relevante que tiene el acuerdo. Y si se hace un acuerdo escrito con requisitos que establece el artículo 12 de la misma ley, donde se indica qué es lo que debe contener un acuerdo de mediación. Si bien el mediador no es el que resuelve, pero el mediador debe firmar el acuerdo junto con las partes, si tiene el deber legal, debe verificar que los acuerdos que adopten las partes son viables, hacer lo que se llama la prueba realidad, es decir, que las partes no se obliguen a hacer cualquier cosa simplemente por quitarse el asunto de encima, que sean proporcionados, razonables los acuerdos que toman las partes, sobre todo que se basen en criterios legítimos, que no contravengan la ley, la moral, las buenas costumbres, normativa que exista al respecto. Eso es responsabilidad del mediador, que tiene, por tanto, repito, responsabilidad penal y civil frente a las partes y eventualmente al centro en el que esté adscrito como tal mediador, de manera que tiene que verificar y valorar durante la audiencia de mediación y estar muy atento o atenta el mediador a los acuerdos o a las propuestas que hacen las partes. Para que los acuerdos que se adopten, que nunca se debe forzar, ni acelerar, ni imponérselo a las partes, pero sí impulsar el proceso, pero que sean acuerdos que se vayan a cumplir. Hay un altísimo porcentaje de acuerdos de cumplimiento de los acuerdos de mediación frente a las sentencias judiciales, proporcionalmente. ¿Por qué? Porque en la mediación son las partes las que resuelven. Pero puede darse el caso de que si el mediador no tiene ese cuidado y es muy informal el acuerdo, está mal redactado, es un contrato entre las partes, hay que tener mucho cuidado cómo se redacta, porque lo que queda escrito, escrito queda, de manera que se garantice que las partes efectivamente lo lleguen a cumplir. Ya para terminar, doctora, porque como hablamos ahora un poquito fuera de cámaras, el tema es sumamente amplio, ¿verdad? En 30 minutos no podemos abarcarlo, pero ¿cuál es la importancia, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, cuál es la importancia de un proceso de mediación en temas laborales? ¿Qué es el pilar fundamental que ve usted en que se lleven a cabo estos procesos? Bueno, primero porque aunque no es la finalidad del proceso de mediación, no es descongestionar al sistema judicial. A veces equivocadamente se dice que el fin o la razón de ser de los medios alternos es reducir el circulante que tiene el Poder Judicial. Ese es un efecto colateral o secundario y obviamente colabora o puede tener ese beneficio para el sistema judicial, pero realmente lo importante, ya no solo en materia laboral, sino en cualquier área o disciplina en el derecho, es que la mediación es una forma más económica, más rápida, donde el conflicto lo resuelven las partes
Estoy convencida, porque me tocó fundar y dirigir por muchos años la primera Casa de Justicia del país, que es un centro de mediación, son centros de mediación comunitaria. Estoy convencida de que son formas de reducir los índices de inseguridad ciudadana, de delincuencia, de insatisfacción de las personas hacia la forma o las formas institucionalizadas en el país o en un país para resolver sus conflictos. Se promueve mucho la paz social, y así lo dice la ley RACE, iniciando, que incluso le establece como una especie de mandato moral al Ministerio de Educación Pública que en los programas educativos se incluya la enseñanza a los niños, o desde que son niños, de una cultura de paz, donde la doctrina a veces define la paz como una ausencia de guerra. Es una forma negativa de definir la paz como lo que no, como una ausencia de guerra. Bueno, entendamos que la construcción de la paz social se puede hacer entendiendo que el conflicto es algo natural al ser humano. No hay sociedad donde no haya conflictos, simplemente porque las personas somos distintas y tenemos perspectivas distintas de ver y abordar las cosas o los problemas, pero que podemos aprender no a que no haya conflictos, porque eso es imposible, pero sí a abordarlos de una forma constructiva, que hablando la gente se puede entender y crear una cultura de paz. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros en este programa. Un tema tan importante, como decía usted, conversando es que logramos tener los mejores resultados en todo, no solo en conflictos, sino en todo. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que el tiempo es nuestro y lo utilizamos conversando. Los invitamos una semana y vamos a tener temas más interesantes que a ustedes les van a gustar. Pásenla bien y recuerden que tenemos una cita. Nos vemos.